porque el día de reposo terminaba a esa hora y ellos no deseaban violar la prohibición acerca de llevar carga en ese día. Esto lo podemos documentar si nos vamos a Jeremías en el capítulo 17 y el versículo 22. Miren lo que dice en Jeremías capítulo 17, verso 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Era algo que ellos lo respetaban de tal manera que ellos estaban en la condición pues de obedecer esos preceptos espirituales. Entonces encontraron pues que la suegra de Pedro estaba enferma, pero que la suegra les sirve. Después que se puso el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Esto lo expresa Lucas capítulo 4, verso 40. Jesús también echó fuera demonios. Dice en el siguiente verso 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que ver pues que de algún modo los demonios sabían quién era el Cristo. Y esto lo podemos también documentar si nos vamos a Santiago en el capítulo 2 y el versículo 19. Allí está bien clara esta descripción de Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos que el demonio que había echado en la sinagoga se refirió a Jesús como el Santo de Dios. Los demonios lo llamaban el Hijo de Dios. Se leía, dice, hay una descripción hace tiempo que en una camiseta o en una sudadera se leía esta frase: 5 de cada 5 demonios coinciden en esto: Jesús es el Hijo de Dios. Parece triste que los demonios reconozcan la deidad de Jesús, mientras que muchos seres humanos rehúsan hacerlo, rehúsan, hermanos, creer en Cristo como el Hijo de Dios. Pero viene una interrogante. ¿Cuál interrogante? ¿Por qué no dejó Jesús a los espíritus inmundos decir quién era Él? Bueno, es probable que hubiera muchas razones. Por ejemplo, consideremos al menos 2 de estas razones. La primera era de que era demasiado prematuro proclamar abiertamente que Él era el Cristo. Porque es decir, era muy temprano proclamar de que Él era el Cristo. Si bien es cierto que estaba sanando enfermos, que estaba haciendo milagros portentosos, pero todavía faltaba por lo menos unos 2 años para que continuara desarrollando su ministerio. Entonces, en la sabiduría del Señor pues había esa condición de que tenía que ser prudente, tenía que ser cauteloso. En segundo lugar, era inapropiado que las fuerzas del mal fueran las que principalmente dieran testimonio acerca de quién era Él. No era concebible que los demonios dieran potestad de que este es el Hijo de Dios. Era evidente que quienes tenían que decir que quién era el Hijo de Dios
eran personas normales que estaban en ese proceso pues de recibir sus bendiciones. Pero hermanos, tal vez la más importante era que no deseaba dar la impresión de que de algún modo estaba del lado de los demonios. ¿Ven? Si se aceptaba de que los demonios estaban declarando este es el Hijo de Dios, entonces se hubiera podido llegar a la conclusión de parte de los oyentes, bueno, este está aliado con los demonios, este tiene pacto con los demonios. Entonces allí también vemos la sabiduría del Señor. Entonces con el tiempo se le acusaría de echar fuera demonios por el poder de Beelzebú. Este título tiene otras descripciones entre las que se incluye precisamente Beelzebú. Y Beelzebú, en otras palabras, es el diablo. En Mateo capítulo 12 y el versículo 24, allí se da esta descripción bastante clara. En Mateo 12, 24. Dice: más los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, hermanos, hemos visto exorcizar con autoridad, hemos visto sanar con autoridad, pero sigamos viendo como quien tiene autoridad en Galilea. Primeramente, cuando vemos esta autoridad allí en Galilea, veamos la autoridad y visión que se presenta acá en esta situación. Bueno, muy de mañana, al siguiente día, Jesús salió de Capernaum a un lugar apartado para orar. Allí lo describe en Marcos capítulo 1, verso 35. Y vemos, hermanos, que aunque era divino, el Señor Jesucristo necesitaba estar a solas con su Padre. Y así como Él necesitaba estar a solas con su Padre, usted y yo tenemos una necesidad totalmente parecida. Nosotros necesitamos todos los días estar a solas con nuestro Padre en oración, dirigiéndonos en clara y franca oración a Él. Bueno, sus discípulos le buscaron y dijeron: todos te buscan. Miren qué claro, verso 37 del capítulo 1 de Marcos. Todos te buscan. Estaban entusiasmados de que Jesús hubiera tenido tal éxito en Capernaum. Sin embargo, la visión de Jesús abarcaba mucho más que una ciudad. Trazó un plan para predicar en todas las ciudades de Galilea. Noten lo que dice en Marcos capítulo 1 y el versículo 38. Marcos 1, 38. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Miren qué hermoso. En ese tiempo una multitud de Capernaum lo encontró y le instaron a quedarse, pero su decisión estaba tomada. Él y sus discípulos salieron en su primer recorrido de Galilea. Podemos ver que las dimensiones de la provincia de Galilea se habla de que eran unos 100 kilómetros de largo por 50 de ancho. O sea, estamos hablando de una porción bastante grande. 100 kilómetros es partiendo del kilómetro 0, que está allá por el edificio
conocido como la Iglesia Catedral de los Católicos de Aguachapán. Hasta allí son 100 kilómetros. Pues usted imagínese la mitad de esa distancia de ancho. Esas eran las dimensiones de la provincia de Galilea. En otras palabras, abarcaba varios cientos de ciudades. El recorrido debió de haber tomado varios meses, acuérdense, y tomemos en cuenta que no habían los medios de comunicación rápida que ahora nosotros tenemos. Entonces, he aquí el informe resumido que da Mateo del éxito de ese recorrido. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, versos 23 al 25. Miren lo que dice acá claramente. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Noten que ahí se menciona y se difundió su fama por toda Siria. Siria, hermanos, estaba al norte de Galilea. Aparentemente hubo viajeros que llevaron las nuevas de Galilea a Siria. Luego, más adelante, habla de los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y habla de los endemoniados. Notemos, hermanos, que Mateo hace distinción entre enfermedades y hace distinción entre endemoniados, no los pone como igual. O sea que deja claro que una cosa era estar enfermo y otra cosa era estar endemoniado. ¿Ven? Entonces, esta es la situación que vemos del Señor Jesucristo en relación a autoridad y visión. Pero veamos otro aspecto muy importante. ¿Por qué he dicho visión? Por el hecho de que precisamente cuando dice aquí, recorrió Jesús toda Galilea, era la visión de él, pues extenderse por toda esa vasta región. Pero veamos otro aspecto de la autoridad, y es la autoridad y compasión, hermanos. Se recoge en detalle un milagro hecho durante ese recorrido de predicación. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, la sanidad de un leproso, hermanos. Les hablo de lo que era la lepra en aquel tiempo. La lepra era una de las enfermedades más temibles de los tiempos antiguos, y puede que fuera la más espantosa de todas las enfermedades. Aparentemente el término abarcaba una variedad de males que afectaban la piel, y no solamente la piel, sino que afectaba también a los nervios, afectaba al sistema nervioso, además del que hoy día conocemos por lepra. Entonces, se habla de que algunos de los síntomas no corresponden a los síntomas de lo que hoy en día llamamos lepra, o sea, modernamente conocido como el mal de Hansen. En los tiempos bíblicos, hermanos, hasta las casas podían tener lepra. Comprobemos esto yendo al libro de Levítico en el capítulo 14. En Levítico, en el capítulo 14, leamos los versos 34 y 35.
cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. O sea, hermanos, está refiriendo precisamente cuál era esa plaga, la lepra. Hasta una casa pues podía tener la presencia de la lepra. Entonces, veamos, hermanos, que la enfermedad era tan contagiosa y por lo general se consideraba una enfermedad casi totalmente incurable en aquellos tiempos. El hecho de que había leyes, hermanos, que gobernaban a los leprosos limpios, sugiere que no todas las variedades de lepras eran incurables. Sin embargo, sí podemos decir con exactitud que, hablando en términos generales, a la lepra se le consideraba incurable. Miren lo que dice en Lucas, vamos a dejar esta cita para más adelante. Se esperaba pues que los leprosos se aislaran. Se esperaba que los leprosos se aislaran a sí mismos con el fin de evitar el contacto con el resto de la población. Miren lo que tenemos en Levítico en el capítulo 13, en los versos 45 y 46. Dice ahí: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Imagínense que él mismo tenía que ir por las calles pregonando: inmundo, inmundo, como quien dice: yo soy inmundo, por el hecho de tener lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, hermanos, era un ser completamente despreciable. Entonces, mientras Jesús viajaba, ¿qué sucedió? Que un leproso se le acercó. Lucas observó que el hombre dice que estaba lleno de lepra. Miren lo que dice en Lucas en el capítulo 5 y el versículo 12. Lucas capítulo 5 y el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos, en la traducción que usa el autor se lee que estaba cubierto de lepra. O sea, su cuerpo, hermanos, todo su cuerpo estaba lleno de lepra. Entonces, se encontraba en etapas avanzadas de la enfermedad. Es probable que su piel se estuviera desprendiendo y que hubiera perdido a lo mejor algunas de sus extremidades. A lo mejor había perdido algunos dedos de la mano y del pie. A lo mejor hasta había perdido la punta de la nariz y el borde superior de sus orejas, porque así era esta enfermedad de la lepra. El leproso, dice la Escritura, que cayó de rodillas delante de Cristo y comenzó a rogarle: si quieres, puedes limpiarme. Y miren la respuesta que le da el Señor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
y así que él hubo hablado, al instante la de aquel y quedó limpio. Hermanos, anteriormente recalcamos que Jesús nació bajo la ley. Eso es bien claro. Si vamos a Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 4, ahí se confirma esta situación muy clara. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es bien claro pues que nació bajo las condiciones de la misma ley antiguo testamentaria. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que anteriormente recalcamos que Jesús nació bajo la ley, es decir, que Él cumplió la ley de Moisés y animó a otros a hacer lo mismo. La ley exigía que los leprosos sanados hicieran un viaje al templo de Jerusalén para llevar a cabo purificaciones rituales y recibir inspecciones sacerdotales. Vamos otra vez, hermanos, a Levítico en el capítulo 14. En Levítico capítulo 14, ahí se habla de esta situación casi todo el capítulo. Dice en el verso 2, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y ahí se describe todo ese proceso. Entonces, hermanos, Jesús, por lo tanto, mandó al hombre diciéndole, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Jesús también le encargó rigurosamente y le dijo, mira, no digas a nadie. Pero aún así la Escritura dice que el hombre emocionado comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Hermanos, tenemos que entender pues que era realmente interesante esta situación que aquí se presenta. Podemos ver, hermanos, quiero terminar diciendo lo siguiente, que donde quiera que anduviera, la gente lo buscaba, y dice en el verso 45 que venían a él de todas partes. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el primer recorrido fue un éxito rotundo de nuestro Señor Jesucristo. Este recorrido que hizo allí en Galilea, en una vasta región de 100 metros de largo por 50 metros de ancho, ya ustedes se pueden imaginar lo inmenso de todo este punto geográfico, y que lo recorrió a pie, de una manera pues que predicó el Evangelio de una forma verdaderamente muy fuerte. Vamos a dejar para la siguiente clase como quien tiene autoridad de regreso cuando él está de regreso a Capernaum. Vamos a concluir de una manera pues que es verdaderamente muy interesante lo que nos dice la palabra de nuestro Señor. Pero esto es importante, hermanos, que entendamos pues que la autoridad de nuestro Señor fue verdaderamente notoria cuando Él desarrolló su ministerio. Si tienen sus preguntas, hermanos, sus comentarios, hoy es el momento, la oportunidad para hacerlo.